Carolina Silva y hoy nos encontramos con un invitado, una honrosa invitación que nos ha aceptado alguien muy importante en España, desde España. Se trata del doctor José Antonio Caínzos. Él fue presidente del CIAM, que ya nos va a contar un poco más adelante dentro de ese espacio que él nos ha dedicado el día de hoy. Además, el doctor José Antonio Caínzos tiene una gran firma de abogados. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias, doctora Silva. Muchas gracias, Carolina. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, José Antonio, un poco dentro de todo este rol que ha estado a lo largo de toda su carrera, de esta gran trayectoria profesional, que ha sido un embajador del arbitraje español y un embajador del arbitraje internacional. Como expresidente del CIAM, José Antonio, cuéntenos qué es el CIAM para entender un poco este contexto. Con mucho gusto. El CIAN es un precioso proyecto, a mi juicio, ya convertido en una realidad, que he tenido el gran honor de presidir, de participar en su primera fase de puesta en funcionamiento. El CIAM es el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Nace en el año 2019 como fruto de un acuerdo de 3 cortes de arbitraje españolas para fusionar la actividad internacional de las mismas y crear un nuevo centro de arbitraje con sede en España, con sede en Madrid, pero especialmente proyectado hacia el ámbito latinoamericano. Con esa idea se empezó a trabajar de tal manera que el 1 de enero del 2020 abrió las puertas del centro como un centro dedicado solo al arbitraje internacional, con actividad global, trabajo en 4 idiomas, español, portugués, inglés y francés, pero como digo, con una preferencia absoluta por el arbitraje en Latinoamérica, por ayudar a que el arbitraje se desarrolle especialmente en los países de habla hispana. No olvidamos tampoco, por supuesto, los países lusófonos, Portugal y Brasil muy singularmente, pero indudablemente su objetivo prioritario es el de promover el arbitraje internacional en general y muy en particular en el idioma que nos une a todos, en el idioma español. Muy bien, José Antonio, pero cuéntenos, además de eso que nos parece tan interesante, nos habla que tal vez usted ha sido un gran embajador en Latinoamérica del arbitraje internacional. Cuéntenos en el momento y toda la trayectoria que usted tuvo como expresidente del CIAM, cómo fueron esas implementaciones y esos desarrollos que llegaron a Latinoamérica, que específicamente llegaron a Colombia, ¿no? Sí, sin ninguna duda, fue una gran satisfacción. Lo voy a contar muy rápidamente. Como digo, desde el primer momento el objetivo era llegar a Latinoamérica y dentro de Latinoamérica, empezando por los países más relevantes, entre los cuales sin ninguna duda está Colombia. Por tanto, lo que hicimos fue movernos en diversos terrenos. Empezamos en un momento muy difícil por la pandemia, el año 2020, pero a pesar de eso, desde el primer momento nos movimos en todos los terrenos que podíamos para que Latinoamérica estuviera muy presente en nuestra institución. Eso significó que todos los órganos del CIAM, desde su pleno, sus distintas comisiones de funcionamiento y también de trabajo, tuvieron la presencia de personalidades del arbitraje en los diversos países de Latinoamérica y singularmente Colombia. Eso fue lo primero. Tenemos una representación excepcional de personas de Latinoamérica dentro del CIAM, colaborando desinteresadamente con el CIAM. En segundo lugar, hicimos también la firma de convenios de colaboración con instituciones arbitrales de prestigio de Latinoamérica. Elegimos siempre una por país, no porque no hubiera más, sino por concentrarlo en una y a través de ellas también, en su caso, llegar a los demás. Y obviamente uno de los primeros países con los que firmamos fue con Colombia. También hemos realizado actividades presenciales. Tuve la suerte, va a ser ahora exactamente un año, de estar una semana extraordinaria en Colombia visitando a los más importantes actores del arbitraje allá, los estudios jurídicos, las universidades, los centros empresariales, las cortes de arbitraje, profesionales del arbitraje que trabajan normalmente como árbitros. Es decir, fue una visita
muy completa desde el punto de vista profesional y extraordinariamente agradable desde el punto de vista personal. Y además también empezamos a crear los grupos de amigos de CIAM en los distintos países. Y uno de los primeros en constituirse fue efectivamente el grupo de amigos de CIAM en Colombia, que son personalidades del mundo del arbitraje en ese país, en este caso concreto de Colombia, hay otros ya también en funcionamiento, que colaboran con CIAM en dar a conocer lo que es el CIAM, colaboran en esa promoción de la idea del arbitraje internacional en Latinoamérica y en español. Por tanto, la verdad es que fue una inmensa satisfacción y me permitió el lujo de contar con grandes colaboradores, muy queridos colaboradores en Latinoamérica, en diversos países y en Colombia muy particularmente. No olvidaré nunca esa semana que pasé en Bogotá con tantos amigos. Bueno, hay que regresar, ¿no? Hay que regresar, sin ninguna duda. Estoy muy dispuesto a hacerlo, ya no como presidente del CIAM, puesto Claro que ya que no lo sí. soy, pero ahora pues tendré otras buenas razones. La primera es fundamental, ver a muchos amigos, o sea que hay que regresar, sin ninguna duda. Espero que sea más pronto que tarde. José Antonio, ¿hay entonces ya cláusulas SIAM en contrato? Exacto, es decir, las cláusulas, como sabes, es muy difícil saber cuándo se han incluido porque muchas veces no te lo dicen las empresas o los de estudios jurídicos que las han incluido. Pero sí tengo constancia, en primer lugar, que fue una inmensa alegría para mí en mi periodo en CIAM, fue cuando la Agencia Nacional de Infraestructuras incluyó al CIAM como una de las opciones que daba en los contratos G5 para desarrollo de infraestructuras en Colombia. Para nosotros eso fue una inmensa alegría que una entidad de la importancia de la Agencia Nacional de Infraestructuras los considerase una institución suficientemente importante y suficientemente fiable como para ofrecer la comuna de las opciones. Y efectivamente me consta que ya hay contratos firmados con la Agencia Nacional de Infraestructuras por inversores y por empresas en Colombia en relación con esta materia. Pero además también estoy seguro, por lo que me han transmitido, como digo, personalidades del mundo del arbitraje, de despachos, instituciones, universidades, etcétera, que hay empresas colombianas que ya han incluido sus cláusulas CIAM y que hay empresas internacionales que han invertido en Colombia y que han incluido en sus contratos la cláusula CIAM. Además, en los 10 primeros casos que tuvo CIAM, uno de ellos ya incluía a una compañía colombiana y cuando yo salí de CIAN, en final de agosto del año pasado, íbamos por el caso 18, es decir, habíamos acelerado afortunadamente porque los 2 primeros años de pandemia tuvimos 10 casos, que aunque puedan parecer pocos para una institución nueva internacional es un buen número, y en agosto del año siguiente, del año 2022, ya llevábamos 8, de manera que el objetivo que yo nos había puesto era el de conseguir en un año 10, es decir, lo que habían sido 10 casos en 2 años se convirtiera en 10 casos en uno nuevo, que era una aceleración muy importante y así sucesivamente. No me consta porque todavía no han salido los datos oficiales del CIAM y yo ya no estoy al frente, pero como digo, cuando faltaban 4 meses ya teníamos 8 casos, solo faltaban 2, de manera que pienso que muy probablemente se habrá llegado o se habrán superado los 10 casos que querríamos tener y no me sorprendería que ahí hubiera algún nuevo caso con presencia colombiana. Y otro dato que creo que es muy importante recordar en Colombia es que, aunque la sede del CIAM está en Madrid, la sede del arbitraje la fijan las partes con toda libertad y, por supuesto, puede ser perfectamente cualquier ciudad colombiana que las partes quieran. Para nosotros es tan buena noticia tener arbitrajes con sede en España como tener arbitrajes con sede en Colombia. Fantástico. Usted ha sido un gran defensor del arbitraje en español y permítame reincidir un poco en este tema. Eh, ¿Qué mensaje le daría a nuestra comunidad arbitral en Colombia y en Latinoamérica? ¿Cómo cree que se puede implementar en nuestra comunidad esta dinámica? Pues la verdad es que es cierto que soy un gran defensor del arbitraje en español porque me parece que tenemos una gran oportunidad, un gran activo que a veces no somos conscientes de que hasta qué extremo lo es y no lo aprovechamos. En este momento somos una comunidad de 600 millones de hispanoparlantes en el mundo. Somos, en cuanto a hablantes de un idioma materno, el segundo idioma del mundo, algo que poca gente conoce. Solo hay más
nativos maternos que tengan un idioma distinto al español, que es el chino mandarín, pero hay más nativos maternos que hablen español que hablen inglés, y el progreso del español es muy importante. Además de eso, hay que unir el que afortunadamente nuestros países han crecido y lo van a seguir haciendo. Hay empresas ya de carácter internacional con sede en Latinoamérica, igual que en España, y el comercio internacional se ha extendido. Eso significa que tenemos que aprovechar, puesto que en el comercio internacional la cláusula arbitral es prácticamente de uso obligado, la posibilidad de introducir el español. Obviamente hay muchos casos que se hacen en inglés y así seguirá siendo probablemente en cierta medida. Pero hay muchísimos de esos casos que podrían ser en español. Me refiero, para empezar, a los más evidentes. No tiene mucho sentido, dicho con todo el respeto, que dos empresas latinoamericanas tengan un arbitraje en inglés. Y ocurre. O que incluso dos estados latinoamericanos tengan un arbitraje en inglés, y ocurre en el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya. Es decir, tenemos que ser conscientes del valor de nuestro idioma, ponerlo en juego, ponerlo en valor y efectivamente aprovechar esas posibilidades. Y además eso tiene un factor, creo que tiene unas consecuencias enormes. Una de ellas muy importante es que también será más fácil que la ley aplicable sea la de nuestros países, porque la ley aplicable y el idioma van muy unidos. Siempre es mejor que el idioma sea el mismo que el de la ley aplicable para conocerla de primera mano. Pero además de eso, creo que va a dar unas grandes posibilidades al arbitraje en Latinoamérica. El momento en que se generalice el arbitraje internacional en español va a permitir que muchas personas, muchas empresas puedan acceder a ello. Las empresas, los practicantes del arbitraje, los abogados, las cortes, etcétera. Por tanto, creo que hay una gran oportunidad que no deberíamos desaprovechar. Yo animo a todos, no me cansaré nunca de decirlo, a que no olvidemos una riqueza que tenemos en nuestras manos y que la usemos. Sí, 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 lo apoyo también y admiro mucho esa iniciativa, y por eso era tan importante que esta comunidad escuchara esta gran, gran iniciativa. Ya con toda esa trayectoria que ha tenido durante 25 años o más, tantos litigios que ha llevado, tribunales de arbitramiento, apoderado, ¿qué viene después de esa gran etapa que tuvo? ¿Cuál es su perspectiva ahora? Bueno, ojalá que vengan muchas cosas, porque a mí lo que no me ha cambiado con el tiempo es la ilusión y la energía, de momento, afortunadamente, de manera que proyectos nunca faltan. Creo que por las distintas fases que he pasado en mi vida profesional, la que viene ahora fundamentalmente es la de trabajar sobre todo como árbitro. Trabajo todavía en algunos casos como abogado, porque me sigue gustando ser abogado, pero creo que mi mejor contribución ahora en el mundo jurídico y en el particular en el del arbitraje es actuar como árbitro, y la verdad es que es una actividad apasionante. Estoy muy contento con ella y ahora la hago desde mi firma, que es una firma muy pequeña, por tanto, en un terreno muy distinto en el que he tenido otros años, con muchas ventajas, como es la de no tener conflictos de intereses y ese tipo de cosas, y con la ventaja también y el reto de volver a un estilo absolutamente artesanal de trabajo, que es el de hacer yo mismo el trabajo con mi mano y con mi ordenador, etcétera. Y creo que eso es también una actividad muy bonita, y creo que es una de las grandes cosas que tiene el arbitraje, y es que la experiencia se valora positivamente, la edad no es un problema, y por el contrario, el mundo creo que está abierto a todos los que quieran hacer arbitraje, jóvenes o más maduritos, como es mi caso. No, somos jóvenes todavía, José Antonio. Además, vamos a envejecer en arbitraje, y ese es como el proyecto de vida que ya esta comunidad y hemos definido ya a largo plazo, ¿no es cierto? Sin duda, yo no tengo ninguna duda que el arbitraje va a crecer a nivel global, pero creo que es importante que hagamos las cosas bien, es decir, que creemos buenas estructuras a nivel nacional de arbitraje en cada país para que el arbitraje cale en las empresas de cada país, y que por tanto cuando esas empresas se internacionalicen, etcétera, no tengan ningún miedo con el arbitraje internacional, que lo tengan ya absolutamente asimilado, que estén familiarizados con él. En todos los países que yo he visitado en Latinoamérica y en Colombia,
muy particularmente, hay excelentes abogados, excelentes árbitros, excelentes instituciones, excelentes universidades para formación, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, nadie hoy debería tener ningún reparo en si se quiere dedicar al arbitraje. En el caso en particular de Colombia, ponerse a ello y ahí no tengo duda de que será una historia de éxito. Y desde luego, por lo que a mí respecta, siempre a disposición de cualquier persona que me pueda necesitar algo en lo que yo le pueda ayudar. José Antonio, muchas gracias. Un último punto y bullet de esta gran entrevista, la que agradezco de manera anticipada. El último caso emblemático de España, un gran tribunal de arbitramiento, algún laudo que le llame la atención y que le parezca interesante abordar en este espacio. Bueno, en España yo creo que en este momento los casos más emblemáticos seguramente son los que tienen por objeto, son arbitrajes de protección de inversiones en sede de materia de energía. Como consecuencia de las crisis económicas ha habido cambios normativos. Eso hizo que un buen número de empresas planteara arbitrajes de protección de inversiones contra España, en los que España no tenía experiencia, afortunadamente, hasta ese momento. Eso va muy vinculado al proceso de la Unión Europea, que tiene una actitud que yo no comparto, lo digo abiertamente, en relación con el arbitraje, no tan favorable. Lo que sí ya se ha establecido es que no cabe el arbitraje dentro de los países de la Unión Europea, de protección de inversiones, me refiero, por supuesto, el comercial sí, y hay una tendencia de la Unión a sustituir el arbitraje típico de protección de inversiones en CIADI, etcétera, por un tribunal arbitral permanente, singular, con unas características todavía no muy bien definidas, y en esas estamos. Creo que ese es el gran debate para el presente, pero sobre todo para el futuro. La verdad es que desde el plano comercial no hay nada negativo. Desde el punto de vista de protección de inversiones, la fórmula de la Unión Europea a mí particularmente no me convence. Pero bueno, hay que esperar a ver lo que va a salir. Y en esas estamos. Bueno, muy bien, José Antonio. Muchísimas gracias. Gran caso, importante caso. Yo creo que este tipo de jurisprudencia o este tipo de casos emblemáticos es interesante que la comunidad arbitral, sobre todo la nuestra, pueda analizar y pueda conocer y estar absolutamente enterada, ¿no? Pero muchas gracias por este espacio, José Antonio. Esta es su casa y espero que pronto venga por Colombia y nos visite. Ojalá Hasta que sí. pronto, José. Muchas gracias. Soy yo el agradecido, de verdad. Ha sido una verdadera alegría compartir estos minutos y lo de ir a Colombia no se va a quedar en palabras. Me veréis pronto por Colombia, espero. ¿Eh? Fantástico, fantástico. Esta es su casa. Hasta pronto. Igualmente en España. Aquí estoy. Un Gracias. saludo. Saludo, Adiós. gracias. Gracias. Hasta pronto.